Pues hola, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo episodio de Ultimatum Podcast y bueno, antes de iniciar el episodio, quiero deciros que Antonio ya no va a formar parte del grupo Ultimatum, ha decidido retirarse y bueno, le agradecemos mucho su colaboración, pero ya tendréis noticias próximamente de lo que pase con el personal. Y ahora sí, esto es Ultimatum Podcast. Ultimatum. Pues bien, hoy estamos con una invitada que se llama Alejandra Calvo. Preséntate tú misma. Hola, bueno, yo soy Alejandra Calvo, soy doble licenciada en Ciencias Políticas y Derecho, superé unas oposiciones a la carrera judicial y fiscal y en la actualidad soy fiscal. Concretamente estoy destinada en la Fiscalía de Algeciras y bueno, estoy encantada de que me hayáis invitado a vuestro podcast. Muy bien. Pues bueno, Alejandra, la primera pregunta es ¿por qué decidiste estudiar Derecho en primera instancia o Ciencia Política o por qué decidiste estudiar eso que te gustaba? Bueno, yo creo que es verdad que siempre digo que las grandes decisiones de mi vida las he tomado un poco como a la locura y sin saber exactamente lo que implicaba. Sí que es verdad que yo nunca he tenido la suerte de tener la vocación concreta por algo y me vi en el momento de acabar el colegio y la selectividad, pues decidí qué hacer, ¿no? Entonces, con la intención yo siempre he sido buena estudiante y demás, de no quedarme solo con en este caso era la licenciatura, de Derecho, busqué otra carrera y me decanté por eso, Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, bueno, a lo largo, es verdad que el propio estudio de la carrera me fue gustando muchísimo y es verdad que tanto Derecho como Ciencias Políticas creo que son dos carreras que van muy de la mano y que se complementan bastante bien. Y bueno, cuando acabé sí que tenía claro que me iba a decantar por Derecho, por la rama jurídica y dejar un poco apartada la rama de Ciencias Políticas y Derecho. Y la verdad es que estoy súper contenta de esa primera decisión que tomé. Creo que Derecho abre muchísimas puertas, te da conocimientos al final para la vida en general y creo que es una carrera que me sirvió en su momento muchísimo y que luego evidentemente ha determinado todo lo que ha conllevado mi trayectoria profesional. Genial. Y una vez ya en la carrera de Derecho, cuando terminaste la carrera, tu licenciatura en Ciencias Políticas, ¿por qué hiciste ser fiscal? ¿Por qué no, por ejemplo, abogada, juez? ¿Por qué fiscal en concreto? Bueno, es verdad que, como decía, como las grandes decisiones de mi vida las he ido tomando así un poco en momentos que a lo mejor pues, con cierta inmadurez, ¿no?, propia de la edad. Cuando acabé la carrera, una vez decantada la posibilidad de seguir en el ámbito del derecho y dejar aparte las ciencias políticas y de la administración, pues me planteé pues, la posibilidad de ejercer directamente, porque en ese momento no había examen de acceso para ejercer de la abogacía. O bien estudiar un máster, opositar, pasó por mi cabeza, pero es verdad que yo siempre he sido buena estudiante, he sido exigente y perfeccionista y en ese momento quizás no me veía con capacidad para opositar, no a nivel de conocimientos y de sacrificio y de voluntad, sino que pensaba que, bueno, pues que al final es unos años muy solitarios y que yo no iba a ser capaz. Entonces, en ese momento así de duda, tuve la suerte de contar con el criterio de mi padre, que fue catedrático de la Universidad de Málaga en Derecho, de Filosofía del Derecho 30 años, y magistrado suplente también de la Audiencia Provincial. Y gracias a él, bueno, me aconsejó que él, conociéndome y viendo mi perfil tanto de estudiante, incluso mi personalidad, que pensaba que sí que tenía un perfil para opositar. Y entre las oposiciones, pues estuve valorando. Él me dijo que él veía mucho en mi personalidad las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, la judicatura, y que bueno, que ya en el curso de la oposición pues pudiera elegir bien sea juez o fiscal. Entonces, esa vocación por ser fiscal es verdad que no es inicial, pero sí surge a lo largo de todo el estudio de la oposición. Me fue interesando más las funciones y lo que hacían los fiscales más que los jueces. Entonces, bueno, creo que, a ver si luego hablamos del tema de la oposición y demás, que supongo que andaremos un poquito más, pero la oposición al final es la misma. Una vez aprobado, elige bien sea juez o fiscal. Entonces yo, llegado al punto final de la oposición, sí que tenía claro que una vez que aprobara iba a elegir fiscal sí o sí, aunque de hecho luego me dio la nota para haber podido elegir bien juez o bien fiscal. Entonces fue una decisión que fui tomando a lo largo de eso del estudio de la oposición y de la cual no me arrepiento porque se ha confirmado todo lo que yo pensaba, que es verdad que el trabajo me encanta y estoy súper contenta, bueno, pues de esa decisión que tomé gracias a mi padre y gracias a todo mi entorno familiar que me acompañaron durante los años de la oposición. O sea que lo tuve, verdad que no fue inicial,
pero un poco de rebote, la verdad es que estoy muy, muy contenta. Genial, genial. Pues hablemos ahora un poco sobre tu paso por la oposición. ¿Cómo fue ese proceso de prepararte la oposición? Si te intentaste más de una vez, si fue la primera cuando la probaste. Pues bueno, yo es verdad que creo que cuando uno se embarca en unas oposiciones de este tipo, de esta envergadura, no sabe, creo que además eso ayuda al inicio de la oposición, el no saber a lo que te vas a enfrentar, porque sabes que es duro, pero no sabes la dureza de la oposición. Yo concretamente estuve 6 años y 8 meses de oposición, venía previamente de una doble licenciatura que eran 6 años, o sea que al final para empezar el ejercicio profesional pues, he estado más de una década estudiando, ¿no? Entre una cosa y otra y es verdad que el estudio de la oposición pues son años muy duros, muy muy duros. Yo eso no aprobé la primera. También es verdad que el criterio de mi preparador, que bueno, al final todos los opositores contamos con una persona que es la que te hace el seguimiento, que te va preparando las oposiciones. Mi preparador tiene el criterio de que en el momento que haya un examen hay que ir desde el primer examen, aunque tengas pocos conocimientos, pero eso al final lo que hace es práctica, ¿no? Entonces es muy difícil aprobar a la primera vez que te presentas en caso de la preparación del criterio de mi preparador, ¿no? Entonces, bueno, yo es verdad que sí que tuve la suerte de que fuera progresivo, es decir, un año aprobé el primer examen, el segundo lo suspendí, al año siguiente aprobé el primero y el segundo, me quedé en el segundo y el último año que aprobé, pues tuve la suerte de aprobar los 3 del tirón. Entonces, es verdad que sí que sentí esa progresión que me ayudó también a ver que, bueno, pues que iba avanzando en la oposición, que en cierta manera pues iba mejorando. Entonces el estudio de oposición fue duro. Yo creo que cualquier opositor que ha pasado por años de oposición, bien sea con el resultado de aprobar o bien sea con el resultado de suspender, coinciden en que son años muy duros, muy solitarios y bueno, son determinantes porque al final vas viendo cómo tu entorno avanza, gente empieza a trabajar, a ganar dinero, algunos se compran coches, casas, se casan, tienen hijos y a lo mejor, pues bueno, durante todos esos años tu vida está parada y sigue siendo pues un poco el eterno estudiante, sin ingresar dinero, dependiendo del apoyo económico obviamente de la familia. Entonces los años de oposición yo los recuerdo duros, lo que pasa es que afortunadamente luego pasa a prueba, pasan los años y lo recuerdo con cierto hasta cariño, ¿no? Es decir, fue duro, pero me siento muy orgullosa de haber pasado por eso, de haber aguantado, de haberlo conseguido y de hecho pienso que si ahora me tuviera que enfrentar a ese momento no sé si sería capaz otra vez. O sea que bueno, duro pero Sí. bueno, gratificante. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Que has dicho que fueron 3? No, ojalá hubiera sido 3. Fueron 3 o convocatorias seguidas Vale. para llegar a aprobar, ¿no? Yo estuve 6 años y 8 meses. 6 años y 8 meses. Sí, entonces, bueno, pues la vida de un opositor es más o menos tiempo. De hecho, la media en el caso de judicatura se sitúa en torno a los 5 años, como una media de gente que aprueba antes, gente que aprueba después. Y bueno, pues a lo largo de esos años, aparte de estar la vida parada, sí que yo era un estudio estricto, entonces yo descansaba un solo día a la semana. Bueno, yo y casi todos los opositores descansábamos un solo día a la semana, 24 horas. El resto de la semana lo que hacíamos era estudiar, cantar y repetir temas, porque de hecho nosotros los opositores a judicatura y a otras oposiciones tipo notaría, registro y demás, hacemos una exposición de temas orales, entonces lo que hacemos es prepararnos para ese examen oral y lo que hacemos es repetir y repetir y repetir temas, cantamos temas, ¿no? De hecho se dice incluso cantar porque se acaba adquiriendo una cierta tonalidad o musicalidad después de tanto repetir los temas, ¿no? Y pues yo iba 2 veces en semana al preparador, que me servía muchísimo para, bueno, por un lado porque socializaba, tenía un grupo de compañeros que también estaban opositando y que después de tantos años nos hicimos íntimos, ¿no? Sí. Y me servía también pues para decir, bueno, pues voy avanzando, el preparador me dice, lo has hecho bien, o esto está equivocado, tal. Y llegaba el día de descanso, yo descansaba los sábados y luego pues no había puentes, no había festivos, navidades eran solamente los días contados y una semana de vacaciones en verano. Entonces es verdad que fueron años muy, muy, muy restrictivos pues, de sacrificio y de socializar poco, horarios que al principio eran más light porque el inicio de la oposición, pues, obviamente vas empezando, pero conforme ya vas avanzando y se va poniendo más cerca la posibilidad de aprobar, pues los horarios ya son prácticamente de descanso total, no sé, te diría que es que estudiar 16, 17 horas al día y sacar de las piedras, vamos, ya sin días de descanso, obviamente vacaciones nada,
pero bueno. O sea que al día descansabas solo para comer, cenar y Sí, poco o más, sea, ¿no? la verdad que yo creo que hay dos perfiles de opositores, ¿no? Yo creo que el que está el que es muy madrugador y prefiere quizás cortar antes y tal. Yo como me acompaño durante la oposición por los nervios, mucho insomnio y muchos problemas para dormir, yo no me ponía tan temprano, pero sí a costa de acabar más tarde. Entonces paraba, de hecho, empezaba a lo mejor entre las 9 y 9 y media y hacía un descanso de 15-20 minutos alrededor de media mañana. Luego paraba para comer una hora y algo, que era comer y descansar 15 minutos. Y me volví a poner otra vez a lo mejor a las 4 o así, hasta 9, 9 y media y ya en adelante, cuando se acaban los exámenes, 11, 11 y media, cenar algo, incluso cenar a veces delante de los apuntes, o sea que es verdad que es muy duro, sí. Muy duro. De vez en cuando te da tiempo a hacer algo de ejercicio, quizás, porque hay Pues mucha mira, gente que estudia y no le da tiempo, por ejemplo, a hacer ejercicio, salir a andar un poco, aunque sea, porque... No, yo muy mal, yo en eso me porté muy mal. De hecho, volviendo hacia atrás, creo que me hubiera ayudado. Sí que, de hecho, de tanto estudiar sentada y tal, se me hizo una hernia cervical, lo pasé regular con eso. Y empecé con yoga, que me ayudó un poco y tal, pero no fui nada disciplinada en eso. De hecho, yo siempre digo que yo como que en el cupo en el saco de fuerza de voluntad, la gastaba toda estudiando. Entonces, tenía que haberlo repartido mirando para atrás un poco porque seguro que me hubiera ayudado y de hecho si volviera atrás seguro que me esforzaría más en hacer deporte, que ayuda muchísimo, pero me porté muy mal en eso. Es que yo, por ejemplo, personalmente cuando viene temporada de exámenes y estamos también 10 horas estudiando a lo mejor un día, es que las piernas duelen de estar mucho sentado, necesito a lo mejor salir a andar aunque sea 10 minutos por el jardín de mi casa o lo que sea, porque si no es que me... Vamos. No, hombre, eso es mini paseos, sí, pero de hacer ejercicio disciplinada y tal, no, lo hice muy mal, ahí me equivoqué mucho. Bueno. Y bueno, una vez ya hablado de qué son las oposiciones, cómo afrontarlas y tal, ¿qué es exactamente tu trabajo? ¿Qué es ser un fiscal? ¿Qué desarrollo tiene en su profesionalidad? Bueno, pues un fiscal, obviamente es una persona que ha aprobado, tiene su grado en Derecho, tiene la nacionalidad española, carece de antecedentes penales y se examina de la oposición, las aprueba y pasa a formar parte de un ministerio público, que es el Ministerio Fiscal. La función de los fiscales está establecida en la Constitución española, también se desarrolla en nuestro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en el reglamento. Entonces, bueno, el artículo 124 de la Constitución Española es el que preside todas nuestras funciones y viene a establecer que eso, que el Ministerio Fiscal, bueno, los fiscales, ¿no?, que conformamos el Ministerio Fiscal, tenemos por misión promover la acción de la justicia, la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que nos guiamos, entre otros, fundamentalmente por el principio de legalidad y de imparcialidad, y lo que hacemos es defender la ley y los derechos de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en cualquier procedimiento judicial, creo que todo el mundo sabe cuál es la posición de un juez o de un abogado, ¿no?, que estaría el abogado de la víctima y el abogado en su caso del investigado o acusado, el fiscal lo que hace es defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Es decir, por un lado protegemos a las víctimas de los delitos, pero también garantizamos que se cumplan los derechos fundamentales que tiene cualquier persona, por ejemplo, desde que está detenida, luego siendo investigada, acusada, incluso en el momento de ser condenada, ya por sentencia firme, el fiscal es el que garantiza que efectivamente se cumplan sus derechos y entonces, bueno, de ahí reside un poco también nuestro principio de imparcialidad en ese sentido, ¿no? Y al final lo que hacemos es que hay gente que creo que es un gran desconocido en la figura del fiscal, no sabe muy bien qué hacemos, incluso algunos nos confunden con abogados del Estado. El abogado del Estado defiende al Estado, nosotros no defendemos al Estado, defendemos la ley y los derechos de los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí reside también como lo bonito de nuestro trabajo y bueno, y la dureza en ciertas ocasiones también de nuestro trabajo. Es verdad que, como decía al principio, las oposiciones, una vez que las apruebas, puede ser juez o fiscal, y aun cuando nuestro origen, ¿no?, el estudio de la oposición es común, luego las funciones son distintas. Es verdad que yo creo que en la práctica luego es bueno ir de la mano y trabajar juntos en cuanto a las funciones y tal, pero las funciones nuestras son distintas de las de juez. Y Alejandra, ¿tú cuánto tiempo llevas ejerciendo como fiscal? Yo ahora mismo 4 años. Sí, yo aprobé las oposiciones y luego se inicia, bueno, te dan un plazo de 24 horas para elegir quién quiera ser juez o fiscal. Los jueces van a Barcelona, se inicia una etapa de teórico-práctica
Entonces los jueces tienen un año de escuela judicial en Barcelona y luego un año de prácticas. En el caso de los fiscales vamos a Madrid y tenemos 6 meses de escuela y luego otros 6 meses prácticos. Y una vez ya finalizada esta fase teórico-práctica, de la cual además, sobre todo la parte práctica, agradecemos un montón porque, bueno, mucho estudiar al final durante muchos años, pero no hemos ejercido como fiscales y la verdad es que impone y es un trabajo con muchísima responsabilidad. Entonces, gracias a esta parte práctica, pues ya hacemos, se finaliza, hacemos la entrega de despachos, que es con el rey, luego tenemos la jura del cargo, la toma de posesión, y pasamos a, pues, ya, ejercer como fiscales y a poner nuestro nombre cuando toca y con nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, yo en mi caso he pasado por Cataluña. La mayoría de los que aprobamos pasamos por o bien Canarias o bien Cataluña, porque es donde generalmente hay más plazas. Y bueno, pues he tenido la suerte de ir acercándome más a mi ciudad, que es Málaga, y ahora en la actualidad estoy en Algeciras. Entonces, bueno, llevo 4 años, con lo cual yo creo que tengo cierta práctica, menos de la que me queda obviamente, pero cierto criterio para saber a qué hacemos y también estoy cerca o no me queda tan lejos la sensación de haber estado estudiando. Entonces, me encanta este tipo de cosas porque sí puedo explicar un poco cómo acceder y qué hacemos los fiscales y acercar un poco la posición, pues me parece súper útil. Genial, pues, ¿cómo es el día a día de un fiscal? O sea, tú te levantas y ¿dónde se desempeña tu trabajo? ¿Dónde tienes que ir? Vale, pues el día a día de un fiscal yo creo que te podría decir que no hay 2 días iguales. Entonces yo creo que eso es un punto muy a favor porque nuestro trabajo es muy dinámico. Es verdad que nuestro despacho está en las fiscalías, está a lo mejor en el edificio judicial, hay una planta en la que es solo la fiscalía y tenemos todos los despachos los fiscales, ¿no? Entonces yo en mi despacho lo que hago es llevar el papel, mi papel, que es el papel de un juzgado mixto, es decir, un juzgado de instrucción y de primera instancia. Entonces, yo llevo todo el papel de ese juzgado, que quiere decir que cualquier procedimiento que entre en ese juzgado conozco del mismo, es decir, pues ya todos los recursos que se puedan interponer en contra cualquier resolución judicial, cualquier informe, es decir, por ejemplo, la investigación de cualquier procedimiento, la policía nos pide la intervención de teléfonos o la colocación de dispositivos de seguimiento y localización, pues todos nos vamos informando porque el fiscal, bueno, al haberse afectado de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues tiene que intervenir y emitir un informe, ¿no? Entonces, toda esa parte de papel, la que, bueno, vamos como pidiendo diligencias, interesando que se acuerden, en su caso, medidas cautelares y demás, vamos recabando, se podría decir, como ciertas pruebas para determinar cuál va a ser la posición del fiscal, si es en su caso pedir la acusación, es decir, la condena de una persona que consideremos que efectivamente es culpable, o bien por el contrario la absolución, ¿no? Entonces todo ese trabajo sí que se podría hacer, se hace en el despacho, o bien puedes también hacerlo, nada te impide hacerlo en su caso en tu casa. Entonces es verdad que nosotros no tenemos horarios, no hay que fichar, no hay que entrar una hora, siempre y cuando tú vayas sacando tu trabajo, lo cual implica que es verdad que permite conciliar mucho la vida personal y familiar con la laboral, pero a costa de que a lo mejor un día pues trabajas menos y supone trabajar el fin de semana o bien más de noche, es decir, tú tienes que sacar tu trabajo adelante. Entonces, bueno, eso sería la parte del despacho, ¿no? Del papel. En el despacho también puede ser que a lo mejor haya abogados que quieran hablar conmigo algún asunto, entonces, bueno, pues se conciertan citas para hablar de lo que corresponda, ¿no? Y luego, más allá de ese trabajo de papel que se realiza en los despachos, tenemos guardias y tenemos juicios. Entonces, las guardias, siempre lo digo, al final parece que somos grandes desconocidos en cuanto a las guardias, que parece que solo los médicos hacen guardias, pero bueno, todos los días del año y las 24 horas en todos los puntos de España hay juzgados de guardia. Entonces, cuando estamos de guardia los fiscales, pues formamos parte de ese juzgado de guardia en el que se encuentra el juez, está el fiscal, están los funcionarios y bueno, pues al final se van tomando decisiones rápidas porque al final la guardia supone que hay una persona que está detenida y que hay que decir sobre su situación personal. Entonces, la verdad que las guardias son a veces entretenidas y movidas y duras, pero bueno, son muy dinámicas y al final pues requieren rapidez de decisiones y en esas guardias, pues bien, o si por ejemplo consideramos que de algún delito se han recabado todas las diligencias y se puede efectuar juicio rápido, por ejemplo, un delito de alcoholemia
o en el caso de a lo mejor unos daños, y se han podido tasar los daños y demás, si consideramos que están todas las pruebas, pues en ese mismo instante durante la guardia hablaríamos con los abogados, presentaríamos nuestro escrito de acusación y se haría el juicio oral, pero incluso se van de allí con una sentencia, ¿no? En la propia guardia. Que por el contrario no, porque requiere una investigación más prolongada en el tiempo, pues simplemente decidiríamos qué hacer con la persona que está detenida. Si queda en libertad o si por el contrario, vista la gravedad de los hechos o el riesgo de fuga o el riesgo de reiteración delictiva, debe quedar en prisión provisional. Entonces, al final lo que hacemos eso en la guardia es decir sobre la situación personal y si han de acordarse, por ejemplo, medidas cautelares. Es decir, que la persona que está detenida no pueda aproximarse a la víctima del delito ni comunicarse con ella. Lo mismo ocurre con las guardias, que estas son las guardias generales, y tenemos también guardias de violencia de género. Es decir, también existen juzgados que están permanentemente de guardia, que son los de violencia de género y conocen solo de delitos que se hubieran cometido sobre la mujer por parte de quien sea o haya sido su pareja, ¿no? Sí. O expareja. Entonces, en esos casos también interviene el fiscal, también estaría de guardia. Y las últimas funciones o de que componen nuestro día a día son los juicios. Entonces, de los días que estamos de juicio pueden ser los juicios, por ejemplo, de delitos leves. ¿Qué son los delitos leves? Pues aquellos que se castigan con una pena leve, es decir, una multa, trabajo en beneficio de la comunidad o localización permanente. Es decir, serían hurtos de escasa cuantía, por ejemplo, hasta 400 euros, unas lesiones que no requieran tratamiento médico quirúrgico. Pues en esos juicios también interviene el Ministerio Fiscal. Y luego los juicios como más gordos, que serían los juicios ante el juzgado de lo penal, que son pues asuntos, la verdad que por su son bastante más graves y están castigados con una pena de prisión de hasta 5 años. Entonces ahí veríamos de todo, pues desde lesiones que especialmente requieran tratamiento médico quirúrgico, puntos de sutura, estafas gordas, atentados, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Y ya pasaría a la última fase, que son, conoceríamos también, tendríamos en otras semanas o otros días de trabajo, sería celebrar juicios ante la audiencia. Entonces, en estos juicios ante la audiencia provincial también interviene el fiscal y en estos casos conocerían de los juicios más graves, es decir, los delitos que están castigados con una pena de prisión superior a los 5 años. Entonces, bueno, nuestro día a día al final es muy variado, no hay finalmente 2 semanas iguales y yo siempre lo digo, al final es un trabajo que te permite llegar a casa y tener siempre algo nuevo que contar, porque no es un trabajo monótono y además nuestro trabajo están todos los despachos de los fiscales alrededor, es un trabajo bastante en equipo, si tienes una duda puedes acudir al despacho del compañero y hacer la consulta y bueno, la verdad que no es nada solitario, porque en contraposición a lo que se ocurre en ciertas ocasiones con los jueces que están un poquito más solos y pues el día a día yo creo que ya te lo he contado todo. Pues Alejandra, sabiendo esto, ¿cuál dirías tú que es tu parte favorita del trabajo? ¿Qué te gusta más? Pues, o sea, en rasgos generales me encanta la sensación de trabajar en equipo, me gusta muchísimo la sensación de hacer pues el bien, ¿no? Y la gratificación de decir, bueno, pues al final nuestro trabajo tiene algún impacto en la sociedad. Y luego lo que es en el día a día, a mí me gusta mucho la movidilla de las guardias y el ambiente que se respira y bueno, pues esa sensación de hay que tomar decisiones rápidas me gusta. Y luego es verdad que los juicios me parecen bastante distraídos, es decir, bueno, pues a lo mejor los juicios de delitos leves son más cotidianos de un hurto en un centro comercial o un tal, pero bueno, también tienen su parte así como más pues entretenida y luego los juicios pues más gordos, verdad que aunque son duros sí que es verdad que me parece bastante interesante pues el hecho de interrogar, de hacer un informe, de intentar al final de tu exposición lograr que obviamente el juez se vea convencido por las pruebas que se han practicado y por las preguntas que tú has ido haciendo y al final por donde ha ido conduciendo un poco el juicio y el informe que tú haces, que se vea convencido para sostener tu posición en una sentencia. Es decir, si nosotros pedimos la acusación y que se imponga a una persona una pena de prisión, el hecho de que luego en la sentencia, después del juicio, el juez pues llegue a la misma convicción que nosotros es bastante gratificante, la verdad. O sea, que creo que te diría que esa parte es la más entretenida, ¿no? Al final, pues el hecho de estar contestando un recurso o emitiendo un informe escrito, pues creo que es menos ameno, ¿no?
Más o menos, ¿cuánto dirías tú que tardas en preparar esos juicios gordos que has dicho? ¿Tardas mucho, tardas poco? ¿Te gusta prepararlos? Yo es verdad que noto, conforme van pasando los años y la práctica, al final eso también hace y cada vez vas tardando pues un poco menos, ¿no? Pero al final cuando nosotros llegamos a un juicio, generalmente el que va a juicio, salvo excepciones de temas más gordos de la audiencia y tal, el que va a un juicio ante el juzgado de lo penal, el fiscal que va, no, a lo mejor no es el fiscal que ha conocido de ese juicio, entonces hay una labor previa de ese asunto, perdón, no de ese juicio, entonces hay una labor previa de un fiscal que ha estado en la parte de la investigación, de la instrucción y ha llegado al convencimiento de que efectivamente ha de llevarse a un juicio oral con una acusación por parte de la fiscalía y entonces luego va el fiscal al juicio con ese trabajo previo de ese compañero. Entonces, si el trabajo previo del compañero está bien hecho, que por lo general, lo normal es que sí, cuando uno va a un juicio tenemos la suerte de que el compañero hace como una especie de resumen de todo lo que ha pasado hasta ese momento, ¿no? Pues el investigado que declaró en sede judicial, se declaró, o sea, confía en su derecho a no declarar, la víctima que dijo, si reclamaba indemnización, los testigos que dijeron, tal, y el forense en cuánto ha tasado las lesiones o cuántos días de indemnización le corresponden, por ejemplo, por esas lesiones. Entonces, nosotros llegamos al juicio con una especie de resumen previo que ha hecho un compañero. Entonces, si además de eso consideramos que puede estar incompleto o que hay algo que no entiendes bien, al final todo en un procedimiento judicial, en sede judicial, queda grabado. Entonces, con nuestro ordenador y nuestras claves podemos acceder a, ver que efectivamente si algo no nos ha quedado claro o queremos ahondar más en un asunto, pues ver las grabaciones y para preparar ese juicio. Es decir, cuando llegue el juicio tenemos que preguntarle pues a todas las partes que lo han hecho hasta ese momento, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, imagínate pues al acusado, víctima, testigos, que pueden ser también pues agentes de la policía local o nacional o guardias civiles, al forense. Entonces, bueno, pues al final se tarda en preparar un juicio pues en función también de la gravedad del asunto, ¿no? Y pues tienes que prepararte un poco por dónde vas a ir tirando, es decir, qué quieres preguntar, qué no, qué te interesa no preguntar, porque también hay partes que a lo mejor ves un poco flojas y dices por ahí no voy a tirar, y pues cuánto tardo, depende de lo que te digo, va en función un poco de la gravedad del asunto, pero es verdad que hay que tener en cuenta que el que es fiscal a lo mejor una mañana celebra 13 juicios seguidos y se enfrenta a lo mejor a un abogado que probablemente sea el único juicio del día, eso seguro, y a lo mejor de la semana o del mes. Entonces es verdad que el hecho de celebrar tantos juicios nos hace adquirir una cierta práctica para todo. Entonces no tardo en prepararme un juicio lo mismo que tardaba hace 4 años y espero que, bueno, conforme pase el tiempo, tardar menos también. Muy bien. Pero bueno, yo creo que varía. Muy bien. Y hablando de juicios, ¿alguna vez, Alejandra, te ha tocado un juicio de algún tema importante como puede ser, por ejemplo, un homicidio o algo así? Pues a juicio no he llevado ningún homicidio, porque además los homicidios, el caso del homicidio, van por tribunales de jurado y generalmente lo lleva, bueno, ahora con la última reforma lo llevan fiscales que pues tienen... están como han ascendido a una segunda categoría, como se dice, y serían los que llevarían el tribunal de jurado. Hasta hace poco, con la antigua ley que había, podía llevarlo cualquier fiscal, pero yo no tenía oportunidad de participar en ningún jurado. La verdad es que me parece una cosa, un asunto súper interesante. Sí que es verdad que a juicio, lo que te digo, ante el tribunal de jurado no he llevado ningún homicidio, pero como al final el fiscal está desde el inicio de un procedimiento, desde que ha pasado el hecho delictivo de forma inminente hasta que llega a juicio, sí que he tenido la oportunidad de participar, pues eso, desde la guardia, en el que, por ejemplo, recuerdo un asunto en que, una mujer se había precipitado por el balcón y resultó después de la investigación que era su pareja el que la había empujado, había un niño dentro de casa, fue un asunto bastante feo. O también con la posición de eso, hace no mucho, un asunto en el que pues una mujer había matado a su pareja. Entonces son pues momentos en los que la guardia tiene que decidir qué hacer con esa persona que está detenida. Evidentemente esa persona en libertad no va a quedar. Entonces se decide pues meterla en prisión provisional y determinar, por ejemplo, el caso primero que contaba, qué hacer con ese niño, porque pues se ha quedado sin madre y su padre se va a ir a prisión provisional. Entonces, no he tenido la oportunidad de llegar a juicio con un asunto de homicidio, porque lo que te digo, va a un jurado, pero sí he participado en la parte de la guardia y de la investigación de ese homicidio. Muy bien, muy bien. Y otra cosita, ya cambiando un poquito de tema y tal, ¿tú crees personalmente en la Fiscalía? ¿Crees que es un órgano más independiente o que la política también se mete en ese tipo de...?
Vale, pues yo creo firmemente en la fiscalía y la verdad me encanta el trabajo que hacemos, creo que desempeñamos una labor súper importante que tiene un impacto grandísimo en la sociedad. Es verdad que, bueno, por la propia estructura que tenemos, al final nuestras funciones, como decía al principio, están establecidas en el artículo 124 de la Constitución Española y viene a establecer que entre los principios que nos guían, ¿no?, nuestra actuación es el de unidad y dependencia jerárquica. ¿Qué significa esto? Que al final la estructura de la Fiscalía es piramidal. Arriba de la cúspide tenemos el fiscal general del Estado, que sería un poco el que establecería los criterios de actuación que tenemos, ¿no? Porque al final somos un ministerio público y es un único ministerio, ¿no? El Ministerio Fiscal, es decir, yo no intervengo en un procedimiento como la fiscal Alejandra Calvo, sino intervengo como Ministerio Fiscal. Entonces yo sí que creo firmemente en la figura de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal, pero sí que es verdad que creo que la designación que se realiza del fiscal general del Estado, desde luego yo soy firme defensora en la que creo que debería elegirse entre fiscales y por fiscales, porque en la actualidad puede ser fiscal general del Estado cualquier persona que tenga, profesional de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio de su profesión, lo nombra el gobierno y oído el Consejo del Poder Judicial, es decir, si se emite en su caso un informe favorable o no, pero que en todo caso no es vinculante. Entonces sí que creo que ayudaría a la imagen pública y la confianza que tiene la ciudadanía en la Fiscalía el hecho de que el fiscal del Estado no fuera designado por el gobierno, sobre todo incluso en casos en los que a lo mejor ha podido ser formar parte previamente del gobierno, como el caso del anterior fiscal general del Estado, que era ministra de Justicia del gobierno y pasó a ser designada como fiscal general del Estado. Entonces, creo que aunque en la práctica no notamos para nada esa injerencia política, yo creo que además, como decimos nosotros, la mayoría de los fiscales somos fiscales de trinchera, estamos en pueblos, en capitales de provincia y no recibimos órdenes de nadie. Desconozco y quiero pensar que no, que si se da algún tipo de injerencia por parte del Poder Ejecutivo, se dan asuntos que sean más mediáticos y de lo cual desconozco y quiero pensar que no, pero sí que creo que de verdad debería estar separado totalmente la designación del fiscal general del Estado del gobierno, y sí que es verdad que es un tema que siempre está un poco en boca de todos los partidos políticos, pero cuando llega el momento de gobernar ni unos ni otros lo hacen. Entonces se sigue manteniendo esa posición y creo que debilita un poco, desgraciadamente, a la imagen del Ministerio Fiscal. Pues hablando de la figura del fiscal general del Estado, ¿hay posibilidad de ascender siendo fiscal entonces? Claro, o sea, a ver, de cara hasta el fiscal general del Estado, como decía, el fiscal general del Estado lo designa el gobierno, entonces puede coincidir con que sea o no un fiscal. En todo caso, no es por ningún tipo de promoción interna. Al final es un cargo discrecionalmente nombrado, pero en el caso de los fiscales sí que podemos ir ascendiendo, es decir, nosotros, pues equiparados un poco a los jueces, ¿no? Salimos de la escuela y somos abogados fiscales y jueces, ¿no? Estaría como equiparado. Luego la siguiente categoría en ascenso sería la de los fiscales y estarían equiparados a los magistrados. Y ya en última instancia estaría una primera categoría que forman parte del Tribunal Supremo, en fin, como la primera categoría. Entonces sí que se asciende, se puede ir ascendiendo. Y de todas formas, como una forma al final quizás no de ascender, pero sí ver una cierta progresión en tu carrera profesional, es que cada 3 años el sueldo se va actualizando, de manera que vamos ganando trienios. Cada 3 años con un trienio pues cobramos un poquito más, con independencia de que hayamos ascendido a esa segunda categoría. Pero sí que se puede ascender, obviamente, y ir ascendiendo pues eso de categoría profesional. Pues justo hoy vamos a hablar ahora mismo de eso, del sueldo. ¿Qué se empieza cobrando como fiscal y hasta cuánto puedes llegar a cobrar como fiscal con esos trienios que hemos hablado? Claro, pues mira, de lo que se cobra como fiscal recién salidos de aprobar y cuando se inicia la fase de la escuela, se cobra poco. Al principio se cobra, de hecho, durante ese año teórico-práctico, yo recuerdo que cobraba netos, es decir, lo que entraba en mi cuenta bancaria, 1.100, 1.200, o sea que es verdad que ahí no. Y luego una vez que ya tomas posesión de tu cargo y desempeñas tus funciones, se cobra, yo creo que lo que al final le interesa es saber que se cobra el neto, que es lo que entra en tu cuenta bancaria. Se suele cobrar unos 3.000 sin guardias.
depende un poco del destino, porque luego es verdad que hay destinos que, por ejemplo, se han mantenido el plus de peligrosidad desde hace años en País Vasco, o Canarias o Ceuta y Melilla, que tributan distinto. Entonces ahí es verdad que los sueldos son mayores, pero porque al final nosotros tenemos nuestro sueldo bruto, hay una retención por parte del Estado, y entonces lo que nos queda al final es nuestro sueldo neto. En ciudades, o sea, en sitios tipo Canarias o Ceuta y Melilla, la retención es menor, con lo cual el sueldo es bastante mayor. Y luego, como decía, las guardias se cobran aparte. Las guardias se cobran muy poco. Es verdad que las guardias yo creo que te tiene que gustar, y al final a mí me gusta, pero está muy mal pagado, porque al final son alrededor de 7 días, 24 horas disponibles, y no llega a 300 euros a semana. O sea, es decir, las guardias están pagadas regular. Eso en pueblos, a lo mejor en capital de provincia son de 24 horas y se cobran más, pero la mayoría de los fiscales que estamos un poco así, que no en capitales de provincia, lo que cobramos es eso. Entonces, es el sueldo un poco como de inicio, ¿no? Los 3.000, y ya luego pues se asciende cada 3 años, obviamente te van pagando el tren, y luego si asciendes a la siguiente categoría, me parece que hay unos 500 euros de diferencia, y ya la primera, la verdad que ni lo sé, pero debe ser pues sí, un poco en proporción, a lo mejor, no sé, 800, 1.000 euros más. La verdad es que no ahí lo desconozco, pero ya te digo, al final es un sueldo, creo que para vivir cómodamente, y bueno, te permite, pues eso, tener una estabilidad económica y saber que al final, bueno, somos funcionarios, y es un sueldo que te va a acompañar durante toda tu vida. ¿Y ese sueldo, esas dietas, esos plus que hemos hablado, cambian mucho por comunidad autónoma o...? Bueno, dietas nosotros es verdad que no tenemos ni kilometraje, ni tenemos dietas. Si, por ejemplo, tienes que desplazarte a algún sitio, por ejemplo, a alguna guardia, sí que te ponen un taxi, alguna guardia en pueblo, o hay un levantamiento de cadáver. Entiendo que en ese caso a lo mejor sí que puedes desde tu sede pedir un taxi que estaría, ¿no? Pero no tenemos dietas, y sí que hay disparidad, un poco creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? En función de los territorios. Sí hay disparidad. Por ejemplo, sé que en País Vasco se cobra más porque inicialmente con ETA se puso un plus de peligrosidad, que en la actualidad sigue manteniéndose. Y bueno, ahí no te sabría decir, ¿no?, exactamente cuánto es más, pero igual sí 500, 600 euros más. Y luego, en función de eso, pues yo sé que creo que en el punto de donde más se cobra de toda España es en Melilla y en Ceuta. Por eso, porque la retención ellos es mínima, entonces prácticamente lo que percibes es el sueldo bruto que llega a tu cuenta, prácticamente. Luego sí que es verdad que tenemos 2 pagas extras, que creo que no lo he mencionado, y una en junio y otra en diciembre, y bueno, pues eso en función del territorio es verdad que varía. Muy bien. Y por último, tú personalmente, ¿qué dirías, qué cualidades tendría que tener un buen fiscal? Yo creo que un buen fiscal debe tener, en primer lugar, sentido de la justicia, sentido de lo justo, de lo que es legal y lo que no. Debe tener empatía, porque creo que al final tratamos temas muy sensibles, es un trabajo en cierta manera duro, porque vemos la mayoría del tiempo lo peor de la sociedad en el sentido de los delitos, y los delitos llevan aparejadas víctimas que pueden ser menores de edad. Entonces creo que es importante empatizar. Creo que también es importante tener vocación de servicio público. Al final nosotros no dejamos de ser un servicio público, somos un ministerio público, y eso a su vez creo que se traduce también en ser accesibles. ¿Qué es ser accesibles? Pues saber que, aun cuando creo que es importante mantener ciertas formas en el ámbito jurídico, a lo mejor de un juicio, y para eso la ciudadanía está representada por abogados, que son aquellos los que también pues, van a defender su postura, y son los que han de conocer el lenguaje jurídico. Sí que creo que es importante ser accesibles, es decir, por ejemplo, pasa mucho en juicios que, bueno, pues una mañana entera de juicios, y puede ser que está la gente esperando desde primera hora que se celebre su juicio, han llegado antes y tal, y luego llega el momento de que inicia el juicio, y resulta que falta a lo mejor un testigo que ha sido citado, y ese testigo es fundamental para que se celebre el juicio. Entonces, si ha sido citado, no se lo ha encontrado, tal, hay que suspender el juicio. Entonces, a lo mejor hay gente que ha pedido su día en el trabajo, que tiene cada uno su vida y sus problemas familiares, y lleva toda la mañana ahí esperando, y nadie le explica nada, dice, no, que se ha suspendido, ya tienes que venir en 3 meses. Entonces creo que sí que es importante ser accesibles. Quizá no está de más hablar con la víctima, decir, bueno, pues ha pasado esto, se ha suspendido el juicio por esto, o en el caso en el que, por ejemplo, se llegue a una conformidad con el acusado, que la víctima
sepa qué ha pasado, ¿vale? Se va condenado, pero ¿por qué tal? Yo creo que es importante también ser accesible y tener, pues eso, empatía. Sí, ser cercano, ¿no? O sea, cercano, obviamente, saber cuál es la postura del fiscal y que, bueno, que es un cargo de envergadura, es un cargo de responsabilidad, es un cargo importante. Entiendo que o sea, hay que ser cercano, ser accesible, pero bueno, Sí, siempre manteniendo la guardando profesionalidad. formas y, por supuesto, y también en ese sentido también, no solamente con la ciudadanía, sino también en la cercanía y con los, a lo mejor con incluso la policía, cuando estás haciendo en el curso de investigación, pues también saber que puedes recibir, a lo mejor hay agentes que quieren hablar contigo para comentarte un asunto y que quieren pedirte pues, que pues a lo mejor la intervención de teléfonos o de comunicaciones y tal, y explicarte por qué lo van a pedir, por qué lo ven importante, o una entrada y registro. Entonces creo que es importante también eso, ser accesible no solamente a la ciudadanía en general, sino también a todos los profesionales que estamos en el ámbito de la justicia. Bueno, Alejandra, para ir terminando, hay siempre nosotros en nuestro podcast hacemos dos tipos de preguntas. Unas que ponemos en redes sociales, la invitada, en este caso una fiscal, que le preguntarían a una fiscal y nos han respondido, así que ahora te voy a hacer unas preguntas que nos ha hecho la audiencia, que nos ve, y también unas preguntas cortas de sí o no, que son 10, ¿Vale? que puedes responder sí o no o lo que sea. ¿Vale? Genial. La primera pregunta de la audiencia es, si tuvieses que dejar tu trabajo, ¿qué es lo que más echaría de menos? La verdad es que si tuviera que dejar mi trabajo, echaría de menos, como decía al principio, es un trabajo en cierta medida en equipo, entonces echaría en principio seguro mis compañeros, y ya luego en cuanto a la labor que desempeño y que echaría de menos, echaría de menos al final la sensación de hacer colaborar, ¿no? En impartir justicia y de hacer el bien y de sensación de que aunque es duro el trabajo, la gratificación y la satisfacción de pensar que estás ayudando en cierta manera a la sociedad a que sea mejor, ¿no? Y que pues eso de ayudar a las víctimas, a que vean que pues la persona que ha cometido un delito efectivamente resulta condenada, que ven resarcidos sus derechos. También me parece importante y echaría de menos también la sensación de que al final siempre que hay un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, interviene el fiscal. Entonces me parece también como bonito esa sensación de que tenemos que proteger a esas personas precisamente porque necesitan de esa protección. Entonces creo que echaría de menos sobre todo eso, y bueno, más allá de la vidilla de las guardias y de los nervios previos de un juicio, pero es verdad que sí que echaría mucho de menos mi trabajo porque tengo la suerte de que me gusta mucho. Muy bien. Y la siguiente pregunta que nos han hecho es, ¿de qué se trata y cómo son los exámenes de la oposición de fiscal? Vale, pues la oposición de judicatura, que al final es acceso a la carrera judicial y fiscal, tiene un total de 327 temas. Se abarcan un poco todas las ramas del derecho. Vemos derecho constitucional, derecho civil, penal, procesal, tanto civil como penal, y mercantil, laboral y administrativo. Entonces nosotros, bueno, conforman la oposición 3 exámenes. Un primero que es un tipo test eliminatorio. Eso sí que se realizan, se establecen distintas sedes a lo largo de España, ¿no? Generalmente suelen ser universidades y en función de tu domicilio pues te desplazas a esa universidad y se realiza el tipo test. Es verdad que el tipo test, bueno, todos los exámenes son eliminatorios. Al final el tipo test es un cribado, es decir, un examen súper objetivo, y se establece con carácter previo al examen cuántas personas van a pasar el primer examen, el tipo test. Entonces, generalmente nos solemos presentar alrededor de unos 5.000 opositores, y dependiendo de los años, pues bueno, yo cuando empecé a apostar, pues había años de 100 plazas, luego fue un poco aumentando, hubo años que no hubo, que eso también es muy horroroso, pero bueno, años de 300, entonces, bueno, pues el primer examen a lo mejor pasan los 1.000 primeros. Entonces, el que es el número 1.000 pone la nota de corte y todo el que esté por arriba pasa al segundo examen, y el que esté por abajo, pues el año siguiente tendrá que volver a intentarlo, ¿no? Entonces, los 2 exámenes siguientes son orales, se hacen en Madrid, en el Tribunal Supremo, y además es un sitio bastante imponente. Yo creo que cualquier persona estará familiarizada porque sale muchísimo en el telediario el edificio del Tribunal Supremo. Entonces son 2 exámenes orales para lo que nos estamos preparando durante todo el tiempo de la oposición, que al final acompaña todo el rato a un opositor un cronómetro, porque nosotros lo que hacemos es en casa y en el preparador repetir y repetir y repetir temas cronometrados para que el día del examen en el Tribunal Supremo entren en tiempo. Y pues nada, entonces iríamos a Madrid, al Tribunal Supremo,
identificas, sacas bolas, que lo que siempre digo es el procedimiento del que literalmente es meter la mano de un saco y sacar bolas de temas. Entonces, por ejemplo, en primer oral son 5 temas los que hay que poner, pues hay que meter 5 veces la mano en distintos sacos, en 5 sacos, y sacar el número de temas que te toca. Pues el tema 1, tema 2. Es verdad que ese momento es bastante impactante porque, claro, metes la mano a ciegas sin saber qué vas a sacar. Y luego te dan 15 minutos para hacer un esquema y finalmente tienes la exposición, que son 60 minutos. Pones tu cronómetro a contar y de ahí no te callas. Entonces, si te callas es mala señal y si te echan también, pero lo normal es que intentes aguantar hasta el final y en el mismo momento pues te dicen si has pasado o no, lo esa tarde, ¿no? Cuando termine de examinarse el resto de los opositores que van ese día. Y en el caso en el que pases, irías al tercer oral, el último, y en el caso de que suspendas, pues bueno, porque al año siguiente tienes que volver a repetir desde el inicio, desde el tipo test. Y eso, entonces el último oral, el procedimiento es el mismo, igual sacar bolas, exponerlos oralmente, las materias son otras, procesales, mercantil y laboral y administrativo. Y bueno, pues si tienes la suerte de en ese momento haberlo hecho muy bien, pues te vas de allí con un aprobado y siendo bien juez o bien fiscal. Es verdad que es una oposición bonita, que te genera, o sea, te da muchísimos conocimientos porque son todas las ramas del derecho, al final es prácticamente todo el ordenamiento jurídico. Te abre muchísimas puertas, tanto si el que empieza a opositar y luego pues no se ve con la fuerza o el ánimo de seguir, no creo que sea un conocimiento que sea en vano porque luego se valora eso en los despachos de abogados y si por el contrario apruebas pues te da muchísimos conocimientos. Entonces yo veo que es una oposición bastante completa, bastante bonita y luego el trabajo a desempeñar después de eso también lo es. Genial, genial. Pues nada, pues por último, Alejandra, decirte las preguntas cortas, ¿vale? Venga. Y venga, empezamos. ¿Consideras que el Ministerio Fiscal está suficientemente valorado por la sociedad? No. ¿Es posible mantener la objetividad absoluta siempre? Sí, pero con matices. ¿Hay margen para reforzar la independencia del Ministerio Fiscal? Yo quiero pensar que sí. ¿Alguna vez te has replanteado abandonar tu profesión? No. ¿Es necesario endurecer las penas para ciertos delitos? Sí. ¿Confías en la reinserción del delincuente como fin de la pena? Sí. ¿Las redes sociales han complicado la forma en que se vive la justicia? Sí. ¿Has sentido miedo o inseguridad personal por algún caso? Sí. Y por último, ¿la carrera judicial y la fiscal deberían separarse desde la oposición? No. Ok, pues genial, pues esas eran las preguntas cortas. Y nada, si quieres decir algo más a la cámara, ¿quieres despedirte? ¿Quieres agregar algún tema? Pues nada, es decir que he estado muy a gusto, que me encanta este tipo de proyectos y al final acercar la figura del fiscal, que creo que somos en gran parte desconocidos y en algunas ocasiones no tan valorados como creo que es acorde a nuestro trabajo. Así que nada, dar las gracias, he estado muy a gusto y por supuesto quedar disponible para lo que queráis. Pues muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Ultimatum Podcast. La red podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el patrocinio de Fundación Unicaja.